Ser el malo del cuento también es liderazgo. En estos días, desafortunadamente, el precio de hacer lo correcto es que a veces parezcas el malo o la mala, el villano, la villana o la jefe tóxica, ¿no? Por eso hoy quiero compartirte mi sistema de 3 pasos que me ha ayudado a ser incómodo cuando es necesario, a ser un lobo feroz sin perder el respeto y a liderar con impacto sin caer en la etiqueta de tóxico o transformarte en lo que menos me cae bien o la gente lambiscona o aplaudidora. No se diga más. ¡Venga! Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y les doy la bienvenida a otro episodio de su espacio. El podcast que fue creado para ustedes, los líderes incómodos, los que no tenemos miedo de quedarnos callados, no para los complacientes, aplaudidores ni lambiscones. Fúchale. Para los que saben que nadie nos enseña a liderar y que mejorar no es cuestión de la teoría, sino de dominar el ego, incomodarnos y evolucionar hasta convertirnos en verdaderos líderes de impacto. Así que les doy la bienvenida una vez más. En este podcast, como saben, y para darles un refresh a los nuevos, comparto muchos errores y fracasos que me enseñaron a construir una carrera de más de 25 años formando parte de equipos de leyenda en una multinacional, la cual me toca liderar todavía en Latinoamérica. Así que, dicho eso, que no es tan importante, vamos a hablar de lo que sí es importante, porque hoy te traigo una verdad que pocos se atreven a decir, pero todos vivimos por dentro. A veces, para hacer lo correcto, vas a tener que ser el malo o la mala del cuento. Así es, nos toca ser el lobo feroz, porque cuando estás a cargo de equipos, no podemos ser todo el tiempo buena gente. Y no me refiero a que tratemos mal a la gente, para nada. Así que, ¿estás dispuesto a cargar con esa incomodidad? Es la primera pregunta que te tienes que hacer, porque liderar también es eso, no ser aplaudido todo el tiempo, no caerle bien a todo el mundo, porque incluso los incómodos tenemos esta peculiaridad que no le caemos a mucha gente porque los incomodamos desde que nos ven, pero sí serle fiel a lo que el equipo necesita, aunque a veces no lo entiendan de inmediato. Y eso funciona así. Los que son papás y mamás me van a entender. Si tú alguna vez tuviste que dar una mala noticia al equipo y sentiste que te miraban como el villano y tú solo eras el mensajero, me vas a entender. ¿Te tocó alguna vez decir que no a una petición de día libre porque tenían trabajo o inventarios? ¿O te tocó dejar ir a alguien, despedir a alguien? ¿O poner un alto a alguien que daba resultados pero que era problemático? Y después te comiste el silencio de la incomodidad de toda la oficina porque tú eras el señalado o tú eras la señalada. Muchos líderes viven atrapados entre 2 miedos. El miedo a que los resultados no lleguen, que es la presión de arriba que vivimos de manera constante. Si no han escuchado mi podcast anterior, escúchenlo porque los jefes solo quieren resultados. Y el miedo a dejar de gustarle o de caerle bien al equipo. Pero aquí está la verdad incómoda quizás. Liderar no es caer bien. Es así, es actuar con integridad aunque duela. Y estar a cargo de equipos, de eso se trata. Y sí, a veces eso significa ser el malo del cuento. Y bueno, déjame ponerle un poco de datos a esta información. Creo que es Harvard, sí, un estudio de Harvard Review, ¿no? Encontró que el 57% de los líderes primerizos, o que somos nuevos en el cargo, fallamos durante nuestro primer año. Y la causa por la cual esto sucedía es porque evitábamos tomar decisiones difíciles para no perder la aceptación. Nos da un pavor que nos vean como el malo. Pero lo malo es que nos vamos al extremo. Entonces, o somos muy buena onda, cool, ¿no? O somos los líderes tóxicos y intransigentes que no queremos escuchar. Ese es el problema. Y para todo esto te voy a contar una historia personal. Porque esto me pasó, si no me equivoco, en mi 2º año como director. Teníamos un gerente en una zona al cual pues todos querían, ¿no? Era buena gente, tenía muchos años de experiencia, y ya sabes, es el típico señor que tenía los años de trabajar con nosotros, era un tipo carismático, buena gente, nada que le puedas reprochar, pero también es el que más se tardaba en ejecutar y era de procesos raros, por no decirlo de otra forma. Las metas o los números no llegaban siempre, era un desorden. Los clientes se quejaban de su desorden. Y la verdad es que el equipo se estancaba, los traía desgastados. Créanme que lo traté de ayudar, dar valor, como siempre he dicho, darle retroalimentación, coaching, lo acompañé, pero cada mes era lo mismo. Hasta que un día, en plena junta de resultados, su zona otra vez se volvió a caer. Pero por más que lo intentábamos ayudar, simplemente no daba. Y su equipo, el mismo que lo quería tanto, me lo dijo sin filtro una vez en una cena.
no confiábamos en su liderazgo. Quizás no me dijeron que no lo querían, pero quizás me dijeron que nada más estaba dando muchas vueltas. Y ahí tristemente entendí que tenía que tomar una decisión muy difícil y poco popular. Si yo no tomaba esa decisión difícil, iba a seguir lastimando a los demás, a todo el mundo. Y mi responsabilidad era salvar a la gente, al grupo más grande. Así que lo tuve que dejar ir. No fue fácil, me dolió. Y tuve que cargar con el rumor de que fui un injusto diablo, lobo feroz, malito y todo lo que ustedes quieran. Muchos me vieron como el malo y quizás hasta la fecha me ven como el malo. Y hay muchas patoaventuras y fábulas que me inventaron en esa época porque tampoco era mi mejor versión o, como diría mi hijo, mi prime. Pero 2 meses después, su reemplazo reactivó la zona. El equipo recuperó su energía, menos desgaste y los que antes me miraban raro me dieron las gracias. Claro, no en público, pero me las dieron. Así que al final del día hay decisiones que hay que tomar y el malo vamos a ser nosotros. Por eso, y voy a tratar de encapsular el mensaje del podcast del día de hoy. Ser justo incomoda hoy, pero construye mañana. ¿Ok? Esa es la frase y el mensaje del día de hoy. Por eso te voy a enseñar las 3 cosas que yo he aprendido del liderazgo. Y la lección práctica depende de cuándo un líder incómodo tiene que hablar, cómo decir lo que tiene que decir y para qué lo decimos, que son 3 pilares importantes. Así que no se diga más, hablemos de cuándo hablar. Empecemos con el punto número 1 de este sistema, si lo quieren llamar de alguna manera, es cuándo hablar. Como líder, tienes una gran responsabilidad, saber cuándo hablar. Así es, porque creemos que siempre tenemos que hablar. No, hay que saber cuándo. ¿Okay? No se trata solo de dar instrucciones, ni de esperar a que las cosas se resuelvan solas o de hablar como loro. Es hablar en el momento adecuado, ya sea para corregir, guiar o reconocer, porque eso es clave para el éxito de tu equipo y de tu comunicación. Pero hay algo peor que hablar en el momento equivocado, ¿no? Que a veces es que tu lengua es más rápida que tu cerebro. Callarse, ¿sí? Así como lo escuchaste. Cuando uno debería intervenir como líder, si te quedas callado, es peor. Ese es el error más grande que se puede cometer. Así que el balance de hablar y decir lo correcto, de cuándo decir lo correcto y aparte cuándo no quedarte callado es importante. Así que, ¿por qué callarse es más malo? Cuando te dicen, Mario, tienes que escuchar. Sí, eso está bien, pero uno tiene que regular, o sea, no todo es escuchar. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo callarse se vuelve complicidad? Muchos líderes se sienten tentados a callar cuando se enfrentan a situaciones incómodas. No todos tienen la madera. O no todo nos gusta, ¿no? Porque al final no es que tenga la madera, me desdigo. Porque temen ser vistos como el malo, ¿no? Y lo que decía yo al principio, o porque no quieren armar un lío, porque no quieren que nos vean como, híjoles, ahí viene el jefe a regañarme. Pero al callar, dejas que tu equipo pague las consecuencias de tu silencio. Así de difícil. El callarse, para no incomodar, es muy peligroso. Si estás viendo que alguien está lastimando a tu equipo, ¿qué? ¿Te vas a quedar callado para no buscarte broncas? ¿O una actitud de alguien que frena los resultados de tu equipo? ¿O una falta de compromiso que arrastra? ¿No? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber miles de ejemplos en estas circunstancias. Es más fácil decir, oye, aprende a escuchar. Sí, pero también hay que hablar cuando tiene uno que hacerlo. Y no tener miedo a que nos vean como los malos. Y te voy a poner el ejemplo, como decía. Una líder toleró a una persona tóxica por no querer armar tanto show, como dice un amigo mío en su podcast. El resultado, 2 buenos colaboradores renunciaron antes. Cuando ella habló, ya era demasiado tarde. Sí, al final del día, uno tiene que poner un alto en la mesa. Y te puedo mencionar muchos ejemplos. Ahí te va otro, ¿no? Un gerente que conozco vio cómo un supervisor tomaba el crédito del trabajo de su equipo y sí, pasaba de manera constante, pero pues, era bueno. El supervisor no dijo nada, pensando que no quería quedar mal ante sus superiores porque era consentido, amigo del dueño. El resultado fue que su equipo perdió el respeto por él y la confianza se desplomó. Así que, ¿de qué sirvió quedarse callado? Hablar cuando las cosas también van bien, también es liderazgo, ¿no? Porque no solo es callarse, el balance correcto de cómo, de cuándo hablar, pero no pensando en cómo te van a ver, es clave. Así que cuando las cosas van bien, el silencio no solo perjudica cuando hay problemas, ¿no? También hay que hablar cuando reconocer lo bueno y motivar a tu equipo. Y te voy a poner un ejemplo, quizás. Imagínate un líder que vio a un miembro de su equipo que estaba pasando por dificultades, pero aún así mantenía su compromiso con la organización, lo reconoció públicamente por su esfuerzo, lo que fortaleció la moral del equipo. ¿Y eso qué dice? Oye, mi jefe o mi líder me está observando. Así que la conclusión del pilar número 1, que es ¿cuándo hablar? Puedes entender esta. Hablar es un acto de liderazgo, no de miedo. Y miedo a que me señalen, miedo a que me etiqueten, no puede ser lo que mueva tu forma de comunicar. Un líder tiene que aprender sí o sí
a saber cuándo hablar. Hablar cuando algo está mal no es solo necesario, es urgente. Y hablar cuando algo está bien también es crucial, porque motiva y refuerza el compromiso. Si quieres ser un líder o una líder verdadero o verdadera, debes saber cuándo intervenir y no tener miedo de hablar cuando más se te necesite. El equipo lo agradecerá, aunque a veces seas el incómodo o la incómoda o el lobo feroz. Pero es importante que intervengas cuando tienes que intervenir. Viene con el paquete del título, ¿ok? No nada más es sentarse en la silla. El segundo punto que tienes que entender de este sistema que yo utilizo para sobrellevar la etiqueta de lobo feroz es cómo decir las cosas. Porque tenemos que aprender que tenemos que decir las cosas firme, claro y con propósito. No con gritos, aspavientos o ninguna de esas cosas. Ser el malo, y conste que esta cuesta trabajo, a mí me costó mucho trabajo. Ser el malo no significa gritar ni humillar, que quede claro, y menos humillar, porque a veces recuerden que la gente no es lo que haces, es cómo los haces sentir. Significa tener la conversación difícil, con respeto, pero sin rodeos. El liderazgo real no teme decir lo que necesita ser dicho. Hay que ser incómodo, hay que decirlo, incluso cuando lastime, ¿no? Porque la verdad es incómoda. Pero ojo, impactante, cuidar la forma es clave. Ahí te vas a preguntar, oye Mario, sí, pero ¿cómo lo logro? ¿No? Porque está tapadrote tu idea. A mí también me cuesta trabajo, no crean, ¿eh? Porque no se trata de suavizar tanto el mensaje que pierda su impacto, pero tampoco se trata de ser frío, ¿no? O cruel, o que seas una persona que no eres. El equilibrio está en ser firme, honesto, mientras mantienes tu humanidad. Se oyó fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Te voy a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto no es fácil de decir, ¿no? Pero ya hemos tenido varias conversaciones sobre tu puntualidad, Carlos. No es un tema personal, es una cuestión de compromiso con el equipo. Si no hay un cambio, no podemos seguir adelante juntos en este rol, ¿no? Es una manera romántica de decirlo, hasta le puse tono especial, pero hay que cuidar las formas. Y hay otro podcast que di hace poquito, ¿no? El podcast anterior debe ser el de retroalimentación perfecta o una cosa así, que está buenísimo porque ahí te digo muchos más trucos para decir estas frases. Y te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, inventémonos uno. Sé que eso no es lo que querías escuchar, ¿no? La típica, pero esta vez necesitamos algo mucho más de ti. No se trata de si eres capaz, es sobre si estás aportando lo que necesitamos en este momento. Hablamos de cómo podemos llegar ahí juntos. Entonces le das un poco más de punch, le haces sentir a las personas un poco más de forma al mensaje que quieres darle en lugar de decirle, güey, ponte a trabajar, ¿no? O sea, no nada más así. Bueno, lo poco es merenguearlo, como digo, ¿no? Y ahora me vas a decir, oye, que Mario está perfecto, está bien, con el equipo está lindo. ¿Y cómo se lo digo a mi jefe, no? Porque casi todos tenemos jefes siempre, ¿no? Pues igual, con claro, con tacto, ¿no? Cuando tienes que hablar con tu jefe es algo importante, delicado. Ay, la clave es ser directo sin perder el respeto. Y aquí es donde el tono y la forma importan mucho. Necesitas expresar tus puntos de manera clara, pero también cuidando que el mensaje no suene confrontativo o desafiante. Y bueno, yo sé que es complicado de explicarlo en un podcast. Pónganme acá en los comentarios si les interesa que profundice más al respecto, que haga incluso un masterclass de ello. Pero bueno, vamos a tratar de darles un ejemplo el día de hoy de cómo tratar con tu jefe, pero a ver, vamos a decir, vamos a hablar sobre una carga de trabajo excesiva, ¿ok? Y le vas a decir, oye, sabes que siempre estoy dispuesto a apoyar al equipo, ¿no? Pero me he dado cuenta que la carga de trabajo ha aumentado bastante, jefe. Estoy empezando a sentir que no puedo dar el 100, ¿no? Todo lo que estoy manejando, mi plato está lleno, como dicen los gringos. ¿Puedes hablar de cómo distribuir mejor las tareas, ¿no? ¿Cómo me puedes ayudar? De cierta forma se lo estás diciendo, pero te estás acercando de una manera sutil. Pero si no lo haces, tienes que hacerlo, porque si no vas a reventar y te vas a volver un líder fracturado, ¿no? Vamos a buscar otro ejemplo que haga sentido, ¿no? Cómo sugerir una mejora en algún proceso. A ver, Carlos, ¿no? Pues se llama Carlos. O sea, he estado pensando en cómo podemos optimizar este proceso y tengo una idea que podría ahorrarnos tiempo y mejorar la eficiencia. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque creo que podría ser muy útil para el equipo. O sea, al final del día le estás diciendo que hay una mejora del proceso, pero se la estás ahí metiendo entre algodones como para que tampoco se sienta aludido, porque como lo dije en un TikTok por ahí, a veces cuestionar el sistema, cuestionar el siempre es hecho así, nos etiquetan, ¿no? Y de ahí vamos a ser lobos malos siempre. Veamos otro ejemplo, ¿no? Cómo proponer una idea diferente a alguna que han planteado. Puedes decir, oiga, Carlos, vamos a hablar con Carlos, entiendo tu visión sobre el proyecto, pero estaba pensando que podríamos considerar una opción alternativa que puede mejorar ciertos resultados. ¿Te parece si comparto la idea y me dices qué piensas al respecto?
puede ser una manera sutil también de meter ahí tu pastillita del cambio, ¿no? Como siempre he dicho, hazlo con humanidad, pero no suavices tanto que el mensaje se pierda. Ese balance es el complicado. Ahora, Mario, ¿cómo lo logro? Agarra el concepto en general, practica hasta que te salga, porque yo era más tosco y tenía el tacto de Godzilla y poco a poco he ido mejorando en esa parte de cómo decir. Y ahora viene la parte número 3 de este sistema, que es, pues, ¿para qué lo decimos, no? Para proteger lo que importa. Muchas veces tenemos que tener una causa por la cual hacer. ¿Vas a poner límites? ¿Vas a tomar una decisión dura? ¿Para qué lo vas a decir? ¿Por qué lo vas a decir? Cuando decides comunicar algo difícil, hazlo con un propósito claro. No se trata de defender tu postura personal ni de ganar una discusión. No es eso, para nada, porque entonces ahí sale nuestro ego. Se trata de proteger lo que realmente importa. El bienestar del equipo, de la gente, la cultura organizacional y los resultados que todos buscan o el clima. Pero trata de buscar un propósito que te mueve y que sea genuino. ¿Cómo decirlo de manera efectiva? Cuando hables, deja claro que la razón detrás de tu decisión es el bien común. Habla de lo que está en juego, de cómo la decisión está alineada a los valores y objetivos del equipo. La clave está en mostrar que lo haces por ellos y no para ti, no es para cosas personales. Al final del día eso es lo que menos importa. Busquemos ejemplos, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto para poner límite cuando alguien está afectando al equipo? Vamos a buscar la manera de estructurar un ejemplo. Puede ser, entiendo que esto no es fácil de escuchar, pero si no actuamos ahora, el equipo entero se va a ver afectado. Esto no es sobre ti, Pánfila, es sobre todos. Si no corregimos esto, vamos a seguir frenando el progreso de todos. Y eso sí sería injusto para el equipo. Mi decisión termina siendo ya pensada, ya la pensé, pero para que todos podamos crecer juntos. Al final, ese es mi único objetivo. Se oye no tan mal, no tan loca el ejemplo, pero tratamos de darle una razón de para qué. Cuando uno explica lo que sea, das razones, explicas por qué estás tomando las decisiones, la gente es más fácil que te las acepte. Si solo dices la frase loca esta de lo vas a hacer porque yo lo digo, es lo más tóxico que existe. Tratemos de dar razones de por qué hacemos las cosas, de por qué tomamos las decisiones. Cuando tú haces estos ajustes en tu comunicación, funciona. ¿Para qué lo dices? Tiene que ser para proteger lo que importa, y ese es el mensaje. Ahora, vamos a decir, Mario, ¿cómo lo hago con mi jefe? ¿No? Porque siempre sí, el equipo y con mi jefe va también. Te voy a poner un ejemplo también de esto. Cuando tienes que comunicar algo difícil a tu jefe, el propósito de tu mensaje tiene que ser clave, tiene que ser central, ¿no? Tiene que estar ahí metido. Se trata de explicar que tu objetivo no es solo para hacer una crítica, sino para tomar decisiones por el bien del equipo que él lidera también, ¿no? O de la cultura o de lo que está en juego, lo que son los resultados, que a veces es lo que les importa. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es importante que dejes claro que lo dices no solo desde una opinión personal. Cuando quitas lo personal, también ayuda mucho en la comunicación. Ataquemos los problemas. Cuando te expresas preocupado, cuando eres genuinamente estás preocupado por algo, lo que está en juego y cómo afectará y los impactos que tendrá, es mucho más poderoso que diciendo, yo creo esto, ¿no? Eso no funciona. Cuando lo haces por el bien de todos, sin que suene como una queja, sino como una propuesta para mejorar, funciona mejor. A ver, déjame, te preparo un ejemplo de carga de trabajo, ¿no? Que esta es la típica. Llegas con tu jefe y le digo, entiendo que los plazos son ajustados, ¿no? Pero si seguimos aumentando la carga de trabajo de esta manera, el equipo podría comenzar a sentirse abrumado, jefe, y a perder su rendimiento. No es solo una preocupación personal, créeme que yo soy el primero que está ahí, es por el bien de los resultados. Quiero asegurarme de que podamos mantener el nivel de calidad y motivación que hemos venido dando siempre, y creo que necesitamos distribuir mejor las tareas entre todos los departamentos o alargar un poco los tiempos. Ese es un buen ejemplo. A ver, vamos a hablar de cómo le hablamos a un miembro del equipo que está afectando el rendimiento, ¿no? A un jefe. Y le dices, a ver, me gustaría hablar de un tema delicado, eso es típico, ¿no? Hay un miembro del equipo cuya actitud está impactando el rendimiento de todos. No se trata de una crítica personal, no es lo que yo pienso, sino de cómo esta situación afecta en la moral y los resultados. En otras palabras, una manzana tóxica. Creo que sería bueno pensar y tomar una decisión para evitar mayores problemas en el futuro. ¿Cómo la ves, no? Y esta es una parte interesante. Con eso cierro. Aprende qué es, cómo, dónde y por qué. Cerremos con el mensaje del podcast. Ser justo incomoda hoy, pero construye mañana. En otras palabras, no te tienes que quedar callado de las cosas difíciles de decir. Tienes que decirlas, pero tienes que aprender cómo decirlas, porque no vas a dejar de ser incómodo. Tienes que cambiar tu forma de incomodar.
Si te tocó ser el malo del cuento alguna vez, me vas a entender. Así que el chiste es que evolucionemos, que mutemos, que nos preparemos para el siguiente nivel. Si has evitado una discusión dura para no perder el cariño de tu equipo, hazla, tómala, empieza a practicar. Porque no todo el tiempo vas a poder mantener esta posición de buena onda, de cool, del jefe que todos quieren. Algún día te va a tocar dar una mala noticia. Si crees que este podcast te está ayudando, compártelo con alguien más que esté liderando con esta carga emocional también que estamos sufriendo porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y si quieres más herramientas para liderar con impacto real sin traicionarte, suscríbete a mi newsletter que es nueva, tenemos como 2 meses con ella, ya somos como 1,500 suscritos y creciendo. Y ahí te comparto lo que no te enseñan en la escuela ni nunca viste en el trabajo, pero sí lo que necesitas para crecer. Ser el malo del cuento no es el rol que elegiste, seguro que no. O sea, te apuesto que a nadie nos gusta ser el malo de la película, pero es el precio que a veces tienes que pagar por hacer lo correcto. Tristemente, ser el héroe, hasta el Spider-Man, de vez en cuando no lo querían, ¿no? Y es parte del show. Y si lo haces con respeto, empatía y firmeza, vas a salir adelante. Un día, esos que no te entendieron van a admirarte por haber tenido el valor que ellos muchas veces no tuvieron. Ahí te la dejo y nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo de Impacto. Si te gustó, dale 5 estrellitas, like, campanita y todos los accesorios correctos, compártelo, ayúdame a compartirlo, porque yo sé que no es el podcast mejor diseñado, con la mejor producción, con los mejores micrófonos para nada. Yo lo hago cuando puedo, como puedo, y por eso ni siquiera a veces se ve porque estoy en hoteles y estoy viajando, pero lo hago con mucho cariño porque quiero que esto trascienda. Ayúdame a llegar a más líderes que lo necesiten y que se preocupen más por el fondo y no la forma, porque al final del día la forma no importa. Importa quién eres, cómo somos y genuinamente queramos hacer un cambio. Ahí te lo dejo y te agradezco mucho por acompañarme en este viaje. Ya vamos a cumplir casi 4 años del podcast y ahí vamos creciendo. Ya casi somos 60,000 en YouTube y casi llegamos al 1,000,000 de descargas en Spotify. Nada mal para grabar de vez en cuando con un micrófono y con tu cámara. Ahí te la dejo y se despide de ti Mario Elsner y nos vemos para la próxima.